Y ahora vamos a tomar contacto de inmediato con Paz Zárate, quien es profesora de la Academia Diplomática de Chile y también abogada internacionalista. Paz, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola Alicia, gracias por la invitación. Paz, queremos hablar contigo respecto de lo que fue entonces este 2025 para América Latina y quizás uno de los hitos que más llaman la atención es este giro a la derecha de nuestra región en las últimas elecciones. ¿Cómo ves tú este hito para nuestra región? ¿Es algo que se consolida o podría ser más bien un vaivén político nomás? Personalmente yo no le doy demasiada importancia a los vaivenes de las políticas locales porque, bueno, mi área de interés es el trabajo multilateral y en ese sentido lo más importante es que los países latinoamericanos mantengan política de Estado y no personalicen las relaciones que son de Estado a Estado. Entonces, es posible que, por ejemplo, una afinidad ideológica o incluso afinidad humana redunde en algunos contactos más fluidos, pero la idea siempre, lo más recomendable sería es que las cancillerías y los gobiernos hagan su trabajo en base más estable. Si tú me preguntas qué es lo más importante para la región, diría que aún más importante que el giro a la derecha que efectivamente tú describes, yo pensaría que todavía más importante es el cambio fundamental en la política exterior de Estados Unidos con respecto a la región. Vamos con eso entonces. ¿Cómo definirías en qué se traduce el efecto, la atención que está teniendo Donald Trump en América Latina? Bueno, es más que solo la atención del presidente Trump, porque hace un par de semanas se publicó un documento que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde entre las cosas que se dicen, por ejemplo, que son realmente claves y que en Chile no han tenido realmente el efecto que deberían tener, Estados Unidos se muestra como contrario al libre comercio, siendo el libre comercio un paradigma muy importante de desarrollo tanto para Chile como la mayoría de los países de la región. Asimismo, se explicita una perspectiva adversarial con respecto a Europa, que es un socio estratégico de la mayoría de los países de la región, y también se indica que Estados Unidos reserva para sí América Latina nuevamente como su área de influencia y que en el fondo está dispuesto a ejercer presión para que sea priorizado en los contactos con los países de la región, lo cual es una perspectiva complicada para los países como Chile, de economía abierta, que mantienen buenas relaciones con otros socios importantes. Entonces, esa posible presión para elegir entre las potencias puede ser muy complicada para los países de América Latina y obliga a repensar la política exterior de cada uno. Paz, ¿esto responde a la amenaza china para Estados Unidos? Yo creo que va más allá de la amenaza china, porque de hecho los gestos de Trump respecto a China son ambivalentes. Eh, Creo que hasta antes de que comenzara la segunda presidencia de Trump había un sentimiento de que Estados Unidos estaba quedando atrás de alguna manera, por ejemplo, en la carrera tecnológica o incluso en la carrera de armas, y que China estaba, por supuesto, consiguiendo cierta ventaja, pero también creo que había que cuestionar cuál era el rol de Estados Unidos como tal y pensarse a sí mismo. Y Estados Unidos con Trump asume una visión de una lucha bastante denodada para conservar esa primacía. Y en esa lucha se toma a los aranceles como el arma principal para conseguir una serie de fines, no solamente ventajas económicas. Así que yo destacaría eso, que es una estrategia que está por escrito, como el evento más importante de tantos que tú señalaste muy bien en tu nota que son importantes respecto de la región, porque nos obliga a todos a pensar para dónde vamos cada uno de nosotros. Se está hablando de que con esta estrategia Donald Trump vuelve a ver a América Latina como su patio trasero. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, eso es así, eso es así. No usa literalmente la expresión patio trasero en la estrategia, pero es lo que trasunta, lo que se ha llamado ahora, no me gusta mucho el nombre, la doctrina Monroe, que en realidad es una nueva versión, una nueva explicitación de la doctrina Monroe. Pero sí creo que es una lástima que no haya sido suficientemente analizada, porque
Efectivamente, el modelo de economía abierta, que hablamos, vale para la mayoría de los países de la región, Chile es el niño símbolo, el país que más tempranamente adoptó esa estrategia y con mucho éxito por 40 años, porque puede decirse que la apertura al mundo de Chile incluso comenzó en los últimos años de la dictadura y se ha mantenido durante los años de la democracia y se ha profundizado. Ujú. Ahora sí es cierto que, claro, Donald Trump tuvo un peso importante en Argentina, en este salvataje que hizo a la economía del país trasandino previo a las elecciones donde Milei tuvo un gran triunfo, pero claro, en Chile no se ha visto tanta relación o tanta injerencia por parte de Estados Unidos, más allá, por ejemplo, de las palabras del embajador de Estados Unidos en nuestro país. Dos cosas. Lo primero, ese salvataje no se concretó, porque después que se hizo esa oferta de salvataje y se hizo sujeto a la condición de que Milei tuviera un buen resultado electoral, ese salvataje se retiró. Así que no alcanzó a concretarse. Lo primero. Y lo segundo, respecto a la injerencia de Donald Trump en otras elecciones, lo hemos visto en Honduras y también lo hemos visto indirectamente respecto de Chile, porque el presidente Trump el lunes siguiente a la elección del resultado de la segunda vuelta, manifestó que el candidato que ganó en Chile era el candidato que él había apoyado. Ujú. Y también se atribuyó la victoria, porque dijo que, la victoria de Kast, porque dijo que era un candidato que no iba liderando y que Sí. luego de su apoyo habría ganado. Y Ujú. eso creo que se vincula al incidente diplomático con el embajador que aún no ha presentado sus cartas credenciales, creo que la presenta a fines de este mes, Sí. el embajador Brandon Judd, Ujú. porque si tú recuerdas bien, en una conferencia de prensa donde él hizo algo que los diplomáticos jamás hacen, que es decir que entre las dos opciones electorales que Chile tenía en ese momento, una era mejor que la otra. Entonces, esa es una expresión velada de intervención electoral y por supuesto la protesta que el gobierno de Chile tuvo que hacer estaba justificada. Así que hay una vinculación entre el impasse diplomático y la adjudicación que hace Trump del triunfo de Kast. Otra cosa es que eso haya sido un factor principal como él deja entrever, pero de Ujú. que hubo una intervención en asuntos internos, creo que eso es indudable. Bueno, de hecho estuvimos presentes en esa conferencia de prensa del embajador que, claro, llamó mucho la atención porque los embajadores de hecho no suelen hacer estas conferencias de prensa. Ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo que pasa con Brasil, donde ahí Donald Trump fue una estrategia completamente contraria, impuso aranceles para apoyar a Jair Bolsonaro, pero claro, ahora dicen Lula y Trump que son amigos? Bueno, la estrategia de Trump es imponerle aranceles a todo el mundo y luego empezar a negociar uno por uno. Y es una estrategia propia de un especulador como él ha sido toda su vida, porque ha sido especulador toda su vida y político un tiempo mucho menor. Así que esa estrategia también nos ha aplicado a nosotros, por ejemplo, poner el arancel y luego hacer una negociación, que es el paso en el cual nosotros nos encontramos actualmente. Ujú. Respecto de Bolsonaro, creo que las instituciones de Brasil resistieron a esa presión, la Corte Suprema efectivamente, y creo que los gobiernos, es decir, las cancillerías, sobre todo la Cancillería brasileña, que es famosa por ser muy profesional, habrá logrado explicar de forma efectiva al gobierno de Estados Unidos que el Ejecutivo no controla a la judicatura brasileña y que ese procedimiento cumple todos los requisitos de un proceso ajustado al Estado de Derecho. Y por lo tanto, esos aranceles ya para la mayoría de los productos ya no corren, que tenían un propósito muy claro, que era presionar a la judicatura. Y además es una demostración que Trump es pragmático y que es capaz de entenderse con líderes de izquierda. Es Ujú. decir, que la ideología no es el tema principal cuando se trata de negociar con Donald Trump. Y hay, bueno, hay más antecedentes de eso, pero creo que eso es muy importante, que él logró entenderse con Lula y que ha logrado también entenderse la mayor parte del tiempo con la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Claro, la presidenta de México ha habido una relación bastante fluida también. ¿Cómo ves tú que queda el progresismo en la región con estos líderes, por ejemplo, muy bien evaluados, Claudia Sheinbaum y Luis Ignacio Lula da Silva, pero por otra parte tenemos a Gustavo Petro, que claro, ha sido una figura que ha generado bastante críticas dentro de Colombia? Eh, bueno, es que la evaluación es algo relativo.
en cuanto a sus efectos prácticos, porque, por ejemplo, el presidente Trump se expresa bien de Claudia Sheinbaum, dice que es una gran líder, pero al mismo tiempo desliza a menudo la posibilidad de invadir México. Entonces, ¿cómo se condice eso? Hay una contradicción. También ha deslizado, por supuesto, de forma mucho más directa la posibilidad de invadir Colombia. Entonces, logra entenderse con uno, con Claudia Sheinbaum, no se entiende, tiene varios malentendidos o impases con el presidente de Colombia, pero la política sigue siendo la misma, que es el intervencionismo. Y Brasil, que es el gran país de la región, ha estado bastante silencioso con respecto a esto, salvo mencionar la posibilidad, la oferta de una mediación para la tensión que existe entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, por eso es que la evaluación tiene que juzgarse de acuerdo a cuáles son sus efectos prácticos. Yo creo que lo que supera a cualquier evaluación personal, incluso lo que supera a la afinidad ideológica, en la práctica, es qué se obtiene en esta relación bilateral, si se obtiene respeto, por ejemplo, a conceptos básicos como la soberanía territorial. Y eso, la verdad, no se ve. Por último, Paz, ¿en qué deberíamos poner la atención este 2026 en cuanto a América Latina? Bueno, creo que es tremendamente preocupante que tengamos por primera vez la posibilidad de una guerra en nuestro continente en muchas décadas. Y aunque el motivo se supone que, bueno, el motivo no es claro, porque el presidente Trump ha esgrimido la guerra contra las drogas, que supuestamente Venezuela le habría quitado petróleo y territorio a Estados Unidos y otras razones u otras motivaciones que en realidad no tienen asidero. Más allá de eso, creo que debe preocuparnos que en el caso de Venezuela, que parece ser lo más inmediato, tal intervención no va acompañada de un plan para la estabilización de Venezuela. Si existe un plan para ataques más directos y no va acompañado ese plan de otro plan para estabilizar Venezuela, finalmente tal intervención militar producirá más migración y más pobreza y más dolor para el pueblo venezolano, por lo cual creo que la preocupación número uno para los países latinoamericanos debería ser Venezuela. ¿Y qué viene después? Porque una cosa, la intervención militar, podría incluso ser contraproducente. Así que no basta con eliminar a Nicolás Maduro si eso es lo que el gobierno de Donald Trump se propone. Paz Zárate, abogada internacionalista, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hasta la próxima. Y precisamente, ya lo decía Paz Zárate, el tema respecto de Venezuela, la crisis que está ocurriendo en este país y la tensión que hay alrededor del régimen de Nicolás Maduro es el tema que vamos a analizar a la vuelta de comerciales en el segundo bloque de Conexión Global Prime. Ya volvemos con más del programa.